Saludos y muy buenos días para todos y todas a su espacio Tecnologías Divina, en este proyecto firme que desarrollamos, que estamos emprendiendo y llevando a cabo, titulado Cápsulas del Reino. Una vez más, les habla nuevamente desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Perfecto, hoy vamos a darle continuidad al tema sobre el anticristo, y el título que le hemos otorgado a este tema es ¿quién fue el anticristo a la luz de la Biblia? Y en las próximas cápsulas, ya entrando en la etapa culminante del tema, usted va a poder ver fotografiado de una manera muy clara quiénes fueron anticristos, y esto pues obviamente les va a responder la respuesta de que si habrán anticristos hoy o si esa profecía o esa eventualidad era para nuestros días. Por supuesto que la misma Biblia nos está respondiendo que esto forma parte de la historia y no tiene nada que ver con nuestro presente. Y para ello pues vamos a entrar en materia para que podamos aprovechar, disfrutar estos 20 minutos con todo pues el contenido que podamos extraer el día de hoy en esta cuarta cápsula, y poder contribuir con vuestra edificación y producir el entendimiento que es lo más importante a lo que podamos arribar en nuestras vidas. Dice la Biblia que los entendidos son los que resplandecen. Y para ello vaya a la cita acostumbrada que hemos estado utilizando durante el desarrollo de este tema, como lo es primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Bien, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, escuche especial énfasis en esta expresión, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Observe el verso 19. Salieron de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay varias implicaciones en este pasaje, y así a manera rápida, pues para ganar tiempo, lo primero que tienes que entender de que la iglesia del primer siglo, que fue la iglesia verdadera, estaba integrada, así como Jesús lo describió en su parábola con respecto al trigo y a la cizaña, comparando a los trigos como los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y también habló de la cizaña, otro ingrediente que iba a estar en la iglesia, pues hablando pues de estos individuos que eran influenciados por el sistema del anticristo, una mentalidad que regía, influenciaba, gobernaba, cuyo fin, cuyo propósito era hacer oposición, era oponerse a Cristo y a su propósito en la tierra. Y mire, es interesante porque en la cápsula número 3 nosotros hablamos cómo y de qué manera el anticristo hacía oposición. Y es interesante, por esto es que en la parábola del trigo y la cizaña se habla del gran parecido que existe entre el trigo y la cizaña, repito, dándonos a entender de que tienen muchas cosas en común. Tanto de que pasan desapercibidos, digo los anticristos, como tal, por el parecido, por la similitud que tenía uno del otro. También dijimos y establecimos que solamente una cosa iba a marcar la diferencia entre lo uno y lo otro, y eso era la siega. Cuando venía el momento pues del árbol dar fruto, del trigo dar fruto, pues la cizaña es estéril, no lo produce. Ahí es donde se diferenciaba entre el trigo y la cizaña. Lo mismo ocurrió
en los últimos días o en el tiempo del fin o en la última hora, como la llama Juan el apóstol, comenzaron a salir, comenzaron a dar un paso atrás, comenzaron a apostatar todos aquellos que integraron a la iglesia, pero que no eran parte de ella. Por eso es que Juan dice, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Muy interesante ese detalle. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y es la que quiero pues destacar en este momento, es la que damos paso a responder, por supuesto a la luz de las Escrituras, es ¿cuál era la naturaleza del mensaje del anticristo? ¿Cómo era ese mensaje que les permitía seguir infiltrados, que se les permitía mantener su espionaje sin ser descubiertos, sin ser puestos en evidencia? Es importante, fíjate, leímos que Juan, la manera pues como Juan puede detectar, o la manera como los apóstoles pudieron detectar este sistema, este conglomerado, este corporativo de individuos, seguramente hombres y mujeres, fue, repito, al momento que se acercaba el tiempo del fin de la ley, cuando Cristo estaba madurando como el varón perfecto de la iglesia y estaba, digamos, a unas dimensiones importantes, pues la revelación de Cristo que venía por medio y a través de la iglesia, porque Él estaba en ella siendo formado, era lo que iba a hacer que todo aquello que no era Cristo iba a dar un paso atrás, iba a apostatar, como bien lo dijo Juan luego en su carta, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando dice de que por cuanto no eres ni frío ni caliente, es decir, no estás del otro lado de la acera ni tampoco de este lado, sino que estás en el medio, lo cual es deplorable, una actitud tibia, si no tibia te vomitaré de mi boca. O sea, está hablando de gente que está dentro de la iglesia, está hablando de gente que iba a ser expulsada, gente que no podía ser o no podía seguir formando parte de algo de lo que no era parte. Y este es el proceso de la revelación de Cristo, o fue el proceso de esta revelación, sacar todo aquello dentro del cuerpo que no era parte del cuerpo. Muy interesante. Entonces, Juan habla de esto, de que salieron, o sea, la evidencia cuando ellos salen por el mundo, es decir, que ya no estaban en la iglesia, era la señal de que era el anticristo. Luego lo dice también en Primera de Juan capítulo 4, fíjate que dice lo mismo, dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos, escuche bien, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, escuche bien quiénes eran estos falsos profetas o de qué manera Juan les califica. Verso 2, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, y fíjate que enfatiza, ya está en el mundo. O sea, ya no estaba en la iglesia, ya había salido, ya la apostasía, para el momento que se están escribiendo estas cartas, ya la apostasía había ocurrido. Luego, en la segunda carta, versículo 7, te dice la misma situación, una vez más, Juan tratando de mantener actualizada a la iglesia, mantener actualizada a sus seguidores. ¿Por qué? Porque era la manera correcta para que ellos pudiesen seguir el camino y llegar a la meta, como era pasar a la tierra prometida, que no era otra cosa que disfrutar de la herencia plena, disfrutar de Cristo en plenitud. Y a eso era lo que ellos estaban apostando, a eso era para lo cual ellos se preparaban, se esforzaban para arribar a esa condición, como lo fue la plenitud de Cristo. Fíjate cómo dice el verso 7 de segunda de Juan.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces hay varias cosas que se conjugan: el engaño, la mentira, el falso profeta, el anticristo. Es una misma cosa. Son, digamos, gajos, vamos a usar este ejemplo, de una misma naranja. Si tendríamos que utilizar algún ejemplo para ilustrar la idea y de esta manera producir entendimiento. Pero hay algo acá que llama la atención, que es lo que queremos hoy pues cubrir también, queremos establecer, y es cuando en el capítulo 4 el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. Yo quiero primero puntualizar en algo, en este pasaje y en esta expresión. Ahí la palabra no creáis a todo espíritu no se está refiriendo según muchos, la incorporación de algunos individuos que están supuestamente, digamos, poseídos por espíritus o demonios. No vamos a caer ahorita en el tema de si eso es correcto o es cierto. Lo cierto es que son actitudes depresivas, una mente depresiva. Sin embargo, son temas que trataremos en otra ocasión. Lo cierto es que el punto ahí no es que tú le preguntes a esa persona bajo ese estado de que si cree que Cristo vino en carne o no, para poder saber si viene de Dios o viene del anticristo. No. Ahí lo que se está hablando, probar los espíritus, se está hablando de un mensaje. Se está hablando de un evangelio. Se está hablando de una prédica. Se está hablando del contenido de un mensaje. Escuche bien, adherido a la Biblia. Si nos tocara, pues, ubicarlo en nuestros tiempos. Pero llevándolo al tiempo que se escribe la carta, era un mensaje adherido a la ley, adherido a los profetas. Era un mensaje, pero muy bien filtrado. Era un mensaje muy bien maquetado, pero un mensaje desfasado, un mensaje que no tenía nada, absolutamente nada que ver con la verdad presente. Es interesante observar esto. Mira, ve conmigo un momento, por favor, ahí en tu Biblia. Muévete a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11, por favor. Observa lo que dice ahí el apóstol San Pablo en el versículo 3 y 4. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Escucha el verso 4. Este era un celo que Pablo tenía por proteger, guardar como obispo, supervisar bien la alimentación, la nutrición y los alimentos y nutritivos que la iglesia estaba recibiendo para el justo crecimiento saludable, pues que obedecía a un patrón ya establecido, a un estándar como lo era la medida, la altura, la longitud, la profundidad, la plenitud de Cristo. Él velaba porque los alimentos que la iglesia consumiesen, por lo menos los que estaban bajo su protección y cuidado, pues ingirieran o consumieran los nutrientes y los alimentos apropiados. Por eso dice de que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido, ahí la palabra sentido no existe en las copias de los originales. La palabra incorrecta es vuestra mente sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero fíjate el verso 4, ¿por qué? ¿Por qué Pablo está velando por esto? Aquí está la respuesta. Número 4. Porque si viene alguno, escuche bien, predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate, este pasaje obviamente genera una pregunta.
¿Por qué Pablo habla de otro Jesús? ¿Habría alguna razón para pensar en que existiese otro Jesús, otro Yeshua, como bien le quieras llamar? Pues sí. Y eso es lo que mucha gente hoy no sabe. Y eso es lo que ignoró una gran parte de la iglesia durante el primer siglo. Pero sé que Pablo es el hombre que manejó la gracia y el entendimiento de la gracia y fue quien trajo la revelación de lo que era la iglesia organizada como corporativo, como cuerpo. Y por ende fue Pablo quien pudo entender de que la iglesia caminaría en el tiempo de su existencia conectada a la verdad presente, es decir, al mover divino, al mover de Dios de sus días y no a otros moveres retrógrados. Muy importante acentuar esta verdad. Sí había otro Jesús, sí había otro evangelio. De hecho, en el libro de Hechos, y valga la redundancia, cuando se reúnen en Jerusalén, Pablo con el resto de los apóstoles, a Pablo y a Sila, no recuerdo a quién otro más, se le encomendó el evangelio de ¿qué? De la incircuncisión, mientras que a Pedro y al resto de los apóstoles del Cordero se le encomendó el evangelio de la circuncisión, es decir, de que se había otro evangelio. Ahora, ¿por qué había otro Jesús? Había otro Jesús porque había un Jesús profético, un Jesús profetizado contenido en las Escrituras, en la ley y en los salmos y en los profetas, debo decir. Había un Jesús en los días de su carne, había un Jesús muerto, un Jesús resucitado, había un Jesús exaltado y un Jesús, o Cristo, Jesucristo, Yeshua, como bien le quieras llamar, ya sentado en el trono, reinando. El punto era el momento y la etapa que se estaba viviendo dentro de la agenda de Dios para poder tener acceso a la agenda de Dios y tener relatividad al tiempo que nos toca vivir. Yo mencioné en la cápsula pasada, cuando Jesús hace un stop en su ministerio terrenal y le pregunta a sus discípulos quiénes decían los hombres que él era. Y fíjate que había una confusión, había variedad de opiniones. Y lo más cumbre es que ninguno de los hombres de los días de Cristo, de la generación del primer siglo, ninguno pudo conectarse con la realidad, con el mover presente con respecto a Cristo, porque todos le identificaron con un mover histórico, con algún mover histórico y distinto. Unos decían que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algún profeta. Pero ninguno tuvo conexión con la verdad y ninguno pudo responder correctamente a la pregunta, excepto Pedro, porque es intervenido divinamente y por revelación el Padre le muestra que Jesús de Nazaret o Yeshua era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. O sea, fue cuando Pedro tuvo conexión con la verdad presente y fue como pudieron entender el momento histórico y el mover espiritual o divino que estaba con ellos y de los que ellos eran parte. No sé si me explico. Entonces, ¿qué ocurre? Todo mensaje que no se conecta con la verdad presente es un mensaje retrógrado. Es un mensaje que no responde ninguna de las preguntas, ninguno de los problemas, ninguna de las inquietudes del tiempo presente. Es un mensaje totalmente carente de recursos para solucionar los problemas presentes. Por eso el anticristo tenía un mensaje bíblico. El anticristo tenía el mensaje de Jesús, pero el mensaje de la ley. Es decir, la ley sin cumplimiento, la ley intacta. Tenían el mensaje de los profetas. Tenían el mensaje de los salmos de David y otros que habían profetizado acerca de la venida de Jesús, que una virgen daría luz, que concebiría siendo virgen, y estando preñada seguiría siendo virgen. ¿Se recuerda? Y ya había un nombre designado en el cielo para ese niño, Yeshua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí había mensajes con otro Jesús, pero el mensaje para el momento de Jesús, del Cristo,
era su reino. Era el reinado de Cristo, lo cual hoy, para muchas organizaciones, denominaciones, concilios cristianos, evangélicos, adventistas o testigos de Jehová, es una blasfemia, es una herejía. Imagínate, 2000 años antes o 2000 años y más, antes ya era una realidad en cumplimiento. Hoy por hoy, millones de seres humanos que son miembros de denominaciones y organizaciones siguen creyendo de que Cristo no está reinando, o que Cristo no ha reinado, o que Cristo no reinó. O sea, ese es el mensaje del anticristo. Te pongo otro ejemplo. Fíjate, para ganar tiempo, o el tiempo se nos acabó, lamentándolo mucho. En la próxima hora vamos a ver unos o dos buenos ejemplos de personas conocidas, renombradas, individuos de renombre, personas importantísimas en el ámbito religioso durante el primer siglo. Y vamos a ver de qué manera ellos operaron en este sistema de anticristo. Así que el tiempo que me queda, los segundos que me quedan, es para agradecer por su presencia y desearle que continúe teniendo un bendecido día. Será hasta la próxima.